Se discute. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por Correo del Sur Radio, FM 90.1. Porque el sur tiene la palabra. Once de la mañana, 42 minutos, ni más ni menos, pero ya estamos aquí junto a ustedes para compartir una nueva edición del Furgón de Cola por Correo del Sur Radio, en una mañana que ahora sí tiene todas las características de ser una primavera en la ciudad de Sucre, después de un cambio brusco de temperatura que hemos sufrido a partir del 1, el 30, 31 de octubre, el 1 de noviembre, 2 también, y de ahí en adelante con un tiempo tan cambiante. Ahora estamos con estas características primaverales. Ya quisieran ver todos ustedes los rostros de la gente que está aquí en la radio, comenzando por la amplia sonrisa de Raica Flores y de todos quienes nos acompañan. Buen día, bienvenidos. Ayer, Alex, nos olvidamos de dar nuestro saludo a Radio Camargo, que ha cumplido 47 años desde el Furgón de Cola. Muchísimas felicidades. Muy bien, puchas, me convenció el paya de que estamos en la primavera. De que esto es primaveral y todos debemos estar contagiados del espíritu pues primaveral con el cual inauguramos este nuevo programa del Furgón de Cola, el mejor programa informativo del sur de Bolivia, redacción central. Así es, pero hace 3 años, una mañana como hoy, ha debido ser el peor desayuno que haya tenido el presidente Evo Morales desde que llegara al poder. Esa mañana, sin mal no recuerdo, amaneció, seguramente estaba ahí en su mesa de desayuno con su gente, y amaneció con el informe de la OEA sobre su mesa, ¿no? Y en ese informe de la OEA, un poco más que confirmaba las serias dudas de fraude de esa elección en la cual Bolivia estaba sumida, pues, ¿no? Con eso fue una estocada mortal para el gobierno de Evo Morales, que luego, no, como mal perdedor, como lo es, y como sabemos que lo es Evo Morales, apareció, ¿no? Se presentó ante nosotros, ante todos los bolivianos, con gente de la COF y de la CONALCAM, y no estaba ninguno de sus ministros, ¿no? No estaba Romero, no estaba Héctor Arce, no estaba, ¿no?, Juan Ramón de la Quintana, ninguno de ellos. Los que sacaron la cara en ese entonces por el desgraciado, o sea, por momento de Evo Morales, fueron justamente la gente de la COF y la CONALCAM, ¿no? Entonces, mientras la gente de Evo Morales cercaba a compatriotas en Oruro, luego de eso ya no hubo más. O sea, se le acabó el hilo y también la gasolina política y la poca credibilidad con la que ya contaba Evo Morales, porque venía de desconocer, ¿no es cierto?, una consulta popular, pues, en la cual el pueblo boliviano le dijo: no queremos que usted, señor Evo Morales, se reelija. Ahí comenzó para nosotros, para muchos de los bolivianos que creímos en que era posible una revolución democrática, una revolución que hiciera de Bolivia un país más inclusivo, más justo, ¿no?, más con rostros plurales. Ahí comenzó, lamentablemente, la certeza de que esa revolución jamás se realizó y jamás fue. Entonces, estamos... Espera. Bueno, espera. Ya, ahorita, para. Ahorita te voy a dejar, querido Paya, dentro de este espíritu primaveral, te voy a dejar que retruques así todo lo que quieras. Hace 3 años entonces, señores, Evo Morales renuncia a la presidencia y sale disparado a México, y entra un gobierno que debía ser de transición y que lamentablemente fue, si no uno de los peores gobiernos pues que ha tenido este país. Entonces son 3 años que además fue una revolución ciudadana en las calles y que de alguna manera ha servido para lo que hoy estamos viviendo, que es la posibilidad también de una renovación y de un movimiento en la esfera y el campo político boliviano. Ahora sí, querido Paya, dame con todo.
Sí, lo que quería cuestionarte es este asunto que decías que se ha perdido este espíritu o se ha perdido la revolución o de pronto... creo que no, en realidad es muy discutible si realmente durante todo este tiempo, desde 2006, hubo o no una revolución. Lo que sí queda claro es que hubo una manera distinta de gobernar el país con una visión totalmente diferente, que de pronto es posible que haya, y ha dejado también cosas buenas como ha dejado cosas malas, y siempre tengo en mente lo que leímos hace tiempo, y era un discurso de la misma Federación de Empresarios o la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que indicaba y manifestaba su preocupación por este continuo aparecer de conflictos sociales que estaban poniendo en riesgo los grandes avances que se han realizado en los últimos años en la nación. Y no lo digo yo, sino que se lo ha dicho desde la misma Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, lo que nos da a entender que sí, hubo cierto tipo de avances en cuanto a la política económica, social, educativa, de salud, etcétera, que han dejado buenas lecciones, y eso está bueno que nos indiquen de que sí, hemos estado avanzando, pero lamentamos que esta actitud de angurria de poder, de este discurso contradictorio que se dice que somos de pueblos indígenas y que queremos tener presencia, y contradecimos en el sentido de querer perpetuarse en el poder, pues ha llevado a que este proceso lamentablemente esté tal como está ahora, cada vez en una situación de mayor falta de credibilidad, cuando en realidad, como vos has dicho, Alex, podía ser un momento para ayudarnos a avanzar mucho más en cuanto a la construcción de una democracia que sea mucho más representativa por una parte, pero también que sea una democracia en la cual todos la respeten, ¿no? Y lamentablemente Evo Morales y el MAS han irrespetado la voluntad del pueblo. Cuando le consulta y le dice, ¿está de acuerdo que el presidente pueda ir a una reelección? El pueblo le dice no, y ahí terminaba la cosa y punto. Claro, y en este momento podíamos tener hasta otro un dictador como Pinochet aceptó esa situación y no le ha buscado vueltas a una situación tan clara como era eso. Y estas angurrias de poder, definitivamente, cuando crees que sos el único salvador, el enviado, y de pronto no sé de dónde, pero crees que sos, piensas que puedes agarrar ¿de dónde sos? Y resolver todas estas cosas, ¿no? Cuando esta situación ha hecho que pues la democracia se debilite en ese sentido. Son cosas que hay que aprender. Evo Morales en ese entonces ha tomado la decisión personal de agarrar y de renunciar, de reconocer en ese momento, porque el hecho de que renuncies es porque has reconocido, no es porque tengas que decir yo he evitado que haya muertos, no puedes decir que habiendo... que el pueblo te cuestione eso, habiendo renunciado, después pretendas decir que yo he tenido que hacer eso por evitar más muertes. No, así es. Claro, cuando uno tiene la convicción, cuando uno tiene la convicción, la lucha pues hasta el final, y si tiene que perder la vida, tiene que perder la vida en ese propósito. Y es una de las cosas que le reclaman, la gente que ahora justamente está buscando la renovación dentro del movimiento socialismo, es una de las cosas que le reclama. Decir, usted, señor Evo Morales, la primera, o sea, el primero en saltar del barco, ¿no? Jamás es el capitán. Claro. El capitán se hunde con el barco, ¿no? Definitivamente. ¿No? Los que saltan son las ratas, sabemos. Y peor si gritabas patria o muerte, ¿no? Claro, y peor si que nos decías, y claro, esa valentía revolucionaria que estaba presente en todos sus discursos, de patria o muerte, que jamás nos vencerá, que moriremos al pie del cañón antes de que la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Ese día, un fatídico día como hoy, se cayó y nos mostró una fragilidad de cristal, ¿no? Porque además los que ahora vuelven, como por ejemplo esta mañana, lo escuché al ministro Romero, bueno, el Romero se quedó. El ex ministro Carlos Romero se quedó acá, le hicieron rezar con los cristianos, lloró, etcétera, una serie de sucesos lamentables, pero el resto de los ministros se metió en las embajadas, se fue, y los primeros en largarse, llorando, pero así, de una manera dramática, peor que una telenovela venezolana, ¿no? O mexicana. Peor, pues las peores son las venezolanas, y creo. Entonces fueron Álvaro García Linera, que todavía tengo, Dios mío, esa imagen del ¿cómo se llama? Del Cananchiri. El Cananchiri ahí chillando y el Evo llorando, el Evo Morales moqueando, ¿no es cierto?
qué pena, qué vergüenza. Dos grandes líderes, es decir, no históricos. Nadie puede negarle a Evo Morales su peso en la historia democrática de Bolivia, señores, ¿no? Y tampoco el papel que jugó determinante el Cananchiri, el Álvaro García Linera, en el gobierno que duró 14 años. Sí, ha sido una lamentable actuación, una actuación que ha dejado perplejos hasta lo más acérrimos revolucionarios del MAS, porque hay que destacar esa situación de revolucionarios, entonces, porque a la hora de la verdad nos han mostrado que no estaban convencidos de lo que realmente han hecho. En primer lugar, en el sentido de reclamar su inocencia que ahora reclaman, porque sus actitudes no nos han llevado a entender esa situación, porque nos han llevado a entender que sí, ellos han admitido, porque cuando uno no es parte de lo que lo acusan, se defiende con uñas y dientes, se defiende hasta el último. En este caso, no ha sucedido esa situación y, como lo has dicho, han sido los primeros en agarrar y tener que irse. Sí, o sea, ni la orquesta del Titanic. La orquesta del Titanic se hundió con el Titanic, y eso es lo que le reclaman, justamente a eso iba. Es decir, los renovadores ahora le dicen, porque Luis Arce fue uno de los que se quedó en Bolivia, justamente, ¿no? Y por eso pudo ser presidente de Bolivia. Pero el resto, los renovadores dijeron, nosotros carajo pusimos aquí la resistencia, nosotros nos quedamos, nosotros fuimos acosados judicialmente, policialmente por Murillo, por todos estos otros personajes nefastos que fueron parte también de ese nefastísimo gobierno que fue el de Yanine Áñez. Entonces dicen, bueno, ¿dónde estaban ustedes, no? Ustedes estaban en México, en Argentina, en la embajada de España, y ahorita hay muchos de estos manes que estuvieron ahí, también se escaparon, y están pues en lugares de lujo, así en embajadas, en organismos internacionales. A mí me da tanto asco, por ejemplo, que siga Llorenti ahí, o en la ONU, o en la OEA, o en el ALBA, semejante tipo que reprimió a los pueblos indígenas de tierras bajas. Nos debería dar vergüenza un representante que no, personalmente, no me representa, y no creo que represente, por ejemplo, a los pueblos bajos, a los cuales reprimió, o sea, cosas así de ese tipo, ¿no? Eso pasa porque no hay... la rabia, viejo, claro, pero no me puedo aguantar la bronca. No es momento de tener rabia, Alex, tranquilo. Es primavera. Claro, es primavera, perdón, todos estamos alegres. Perdón. Aquí en la radio todos sonreímos y demás cosas, ¿no? Tenemos smoothies de ¿Por qué pasa? Claro, ¿por qué pasa ese tipo de cosas? Pasa porque definitivamente se pierde el sentido ético de las cosas, ¿no? Cuando estás en el poder, crees que tienes el derecho de hacer absolutamente todo, y ¿qué piensas? Que si lo has hecho, bueno, lo has hecho, y ¿qué te importa? Sos el poderoso y nadie puede decirte nada. Ese es un mal endémico de la política boliviana, ¿no? Porque no solo es Evo Morales, todo. ¿Qué tenemos? O sea, tenemos un chip, un ADN distorsionado político, porque, hermano, ¿sí o no? Todos los que llegan, hermano, a la presidencia de Bolivia se creen dueños de Bolivia. Sí, pero es un mal que en realidad ha comenzado a hacerse mucho más crónico con la administración de Evo Morales. Hay mucho poder. Hay una persona que es acusada de violación, no pasa nada, ¿no? Hay una persona que está acusada de cualquier, no pasa nada. Lo denuncian por corrupción, al uno si quieren lo sacan del poder, y al que no quieren lo mantienen en el poder. ¿Esto es debido a qué? Debido a que estas personas creen que son dueños absolutos del poder, que pueden agarrar y dominar las cosas y mirar un mismo hecho con un ojo, y cuando hay ese mismo hecho cerrar los ojos, dos ojos y punto. Y esas cosas justamente son las que no debemos permitir. Y cuando vuelvo a hablar de este tema, me sigue rondando la presencia de Marvin Molina en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, ¿no? O sea, con semejante barbaridad, el señor todavía muy suelto de cuerpo sigue siendo autoridad nacional. Y si piensa que nos hemos olvidado, personalmente, no me voy a olvidar, porque no es una cuestión... Más bien claro, tenemos a Guevara para hacernos recuerdo de este subjetivo. No es una cuestión de situación personal, pero justamente debemos... Claro,
justamente debemos recordarnos todos los días que este tipo de cosas, si no pueden ser cortadas en su debido momento, porque el mismo poder político lo protege, en este caso, el mismo ministro de Justicia lo protege, entonces nosotros continuaremos con la censura permanente, pues no hay de otra. Hay comentarios, Win Kamerbeck, cómo olvidar el Tesalonicenses 3.5 en referencia a la cita que hizo el vicepresidente Álvaro García Lineras al responder a la carta de Luis Fernando Camacho en 2019. El Tesalonicenses 3.5, recuerdan, ¿verdad? García Linera hizo referencia a esa cita bíblica antes de que y claro, lo dijo mal, dijo tesalonienses, no dijo tesalonicenses. Bueno, Mariano Alarcón les escribe: no me representa, medio que el 2019 ya he escuchado esa tonada, entonces ¿quién te representa? Le pregunto uno de ustedes. Bueno, mi mamá me representa, ¿no? Pero no, pues, querido, no me representa. Es decir, realmente, ¿a quién puede representar alguien que ha hecho semejantes cosas? De repente te representan a ti, está bien, pero todos los bolivianos de manera democrática tenemos el derecho, pues, de disentir y decir, hey, a mí, Llorenti, no me representa. Si te representa a ti, felicidades, hermano. No, pero Martínez Joshua les pide una opinión. ¿Qué opinan del supuesto audio filtrado de Gary Áñez señalando que se habría reunido con el ministro del Castillo y Camacho? Estos días han salido mucha información respecto a estas reuniones en medio del paro cívico en Santa Cruz, ¿verdad? Antes de entrar a esa opinión que nos dicen, que nos piden, yo quiero hablar sobre esta cuestión de decir, ¿nos representan o no nos representan? Yo pienso que eso es muy importante para todos los ciudadanos cuando tenemos ese sentido de la libertad. Exacto. O sea, ¿qué es lo que pasa en la política nacional y qué es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años? Resulta que cuando hay unas elecciones, en este caso el partido del MUAS recibe un respaldo mayoritario del gobierno. Pero ¿cómo le toma ese respaldo el partido de gobierno? El partido de gobierno cree que los ciudadanos, por haber emitido su voto en favor de ese partido, piensan que ya son sus rehenes políticos. O sea, piensan que porque hoy te dan un respaldo que es mayoritario, piensan que eso es para el resto de los 5 años. Pero además con una irresponsabilidad terrible, ¿no? No tiene yo voy a volver a hablar. La política no tiene que tener esa concepción. Te están dando una confianza para que gobiernes, pero no quiere decir que el día de mañana vos, como ciudadano libre, puedas decir, me representa esta acción, no me representa esta acción. Por ejemplo. Apoyo esta acción, censuro esta acción. Eso es lo que nosotros debemos. Es decir, Alex, tenemos que ser los bolivianos mucho más pragmáticos en cuanto a la política, porque ya definitivamente esto de decir izquierdas y derechas no cambia mucho en cuanto a la administración de un Estado. Eso ya no me representa, ¿ves? Está muy bien lo que tú dices y yo quiero apuntalar ese criterio. Por ejemplo, nosotros, ciudadanos bolivianos, de manera democrática, reconocemos que nuestro presidente es Luis Arce Catacora. De eso no hay ninguna duda. Reconocemos que David Choquehuanca es nuestro vicepresidente y reconocemos que los representantes, ¿no es cierto?, de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, han sido electos para representar, pues, a las regiones y a nuestros pueblos. Eso lo reconocemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros, como ciudadanos libres, no podemos dejar de hacer es decir, bueno, esta acción, como dice él, ¿no ve? O este sujeto hizo actuar, así sea, el ministro Lima, el ministro Montaño, ahí diciendo que van a bloquear y llamando a la... que eso a mí me representa, no, pues, no puedo decir que esa acción me representa. Decir que, por ejemplo, me representa a mí que el gobierno boliviano, a nombre de todos los bolivianos, además, apoye regímenes como el de Nicaragua, como el de Venezuela, como el de Irak, a mí no me representa, pero si a usted le representa, también está en la libertad de sentirse feliz con eso. Le representa a Evo Morales, le representa a Lima, le representa a toda esa gente que a mí, por ejemplo, sus acciones, porque personalmente yo, ¿qué tenemos contra esta gente? No tenemos absolutamente nada, ni los conocemos, ni contra usted que nos dice o nos cuestiona eso, tenemos nada personal. Está bien, pero, esto Alex, es un asunto de ideas. Entonces las ideas hay que defenderlas, la libertad
de pensar y de disentir con los que nos están gobernando es fundamental, señor. No podemos ser pues genuflexos ante cosas que nos parecen que están liquidando la democracia. No podemos ser genuflexos, dices, pero tampoco podemos ser fanáticos. O sea, si en la política, si bien la política la comparamos muchas veces con el fútbol, porque son cuestiones de pasión, resulta que en la política también como ciudadanos libres, y eso es muy importante recalcarlo, pues tenemos que tener toda esa capacidad, así seamos militantes acérrimos de un partido, sí, también tener esa capacidad de disentir, de censurar, porque esa es la única manera de hacer que las cosas se construyan definitivamente, porque en política hemos estado aprendiendo últimamente que cuando sos miembro de un partido político y estás ahí, actúas ahí y después, estando tu partido en función de gobierno, ¿qué te piden? Que te calles, que no digas nada, que si las cosas no te parecen, no digas absolutamente nada, que si tienes algunas demandas, así sean demandas urgentes, no digas nada, porque esa es la manera de contribuir a que haya un buen gobierno. Y eso es una mentira, eso está mal, porque justamente los ciudadanos debemos estar a cada momento exigiéndole al poder político que resuelva nuestros problemas, porque justamente les hemos elegido para que resuelvan nuestros problemas. ¿Y cómo vamos a hacer que se resuelvan nuestros problemas si no es expresándonos, poniéndolos en la mesa para que los políticos digan cómo van a resolver problemas? Los políticos están para resolver nuestros problemas, para resolver los problemas de los ciudadanos y nada más. Claro, y bueno, ahorita se está moviendo el campo político, más bien se está moviendo. Sí, es decir, estamos ahora. A ver, por ejemplo, estamos ante una perspectiva bastante fregada, bastante complicada, compleja, pero es ahora cuando necesitamos que la política comience a funcionar. Es decir, se están haciendo pactos, ahorita ya no hay un solo más, ha tenido que ser la oposición dentro del MAS. La política siempre funciona, siempre funciona de alguna manera, pero ahora, por ejemplo, por eso, después de que el MAS ha tenido todo el poder durante 14, 15 años, era necesario, o sea, porque no ha tenido oposición real, ¿no? Más allá de lo que ocurrió y que fue una revolución ciudadana, pese a quien le pese, de derecha, de extrema derecha, lo que sea, pero eso ocurrió y no le puedes quitar tampoco su protagonismo, digamos, a lo que pasó hace 3 años y que tumbó el gobierno de Evo Morales y que ahora permite que existan dos facciones dentro del movimiento al socialismo y que para que una gane sobre otra, sea el arcismo sobre el evismo o el evismo sobre el arcismo, tienen que hacer política, tienen que pactar, y eso están haciendo con varios partidos pues que ellos consideran de derecha, pero este es el momento de jugar las fichas. Claro, eso no quiere decir que están empezando a hacer política, sino que en realidad lo que pasa es que están haciendo política porque están pactando. Eso no podrías pensarlo. Pero el político no era necesario. Lo que pasa es que la circunstancia o el contexto ahora te obliga a tomar otro tipo de recurso, y ese otro tipo de recurso está relacionado con el pacto, la conversación, porque definitivamente te das cuenta de que no puedes hacer mayoría, ¿no? Claro. Un anuncio de último momento urgente: la Comisión Electoral de la Universidad San Francisco Javier ha decidido seguir adelante con el proceso electoral. Tendremos la ampliación en breve por esta emisora y por nuestras plataformas en redes sociales. Reiteramos, la Comisión Electoral ha decidido continuar con los claustros universitarios en San Francisco Javier después de esas denuncias de presunta manipulación. Qué buena información realmente. ¿Te parece? Personalmente me alegra, me complace de que se haya tomado esa decisión. He estado toda la mañana ahí esperando que salga este momento, pero había que estar aquí también. Están ahí nuestros colegas Abel Reinaga y Álvaro Valdés haciendo la cobertura de este tema tan importante. Resulta que, de acuerdo a la información que hemos recogido, no había ningún motivo para que las elecciones tuvieran que postergarse. No había, porque resulta que la denuncia de los estudiantes no tenía un asidero suficiente, aunque sí es evidente que había un miembro del comité electoral junto a otras 2 personas haciendo la verificación de las papeletas
en un ambiente donde en otro ambiente continuo también había gente, miembros del comité electoral en representación de los docentes. Lo que pasa, y aquí hay que hacer un llamado de atención a los representantes estudiantiles en el comité electoral, y lo ha reconocido esta mañana Freddy Romero, miembro de la FUL, aquí en Correo del Sur, en el sentido de que ellos, siendo representantes de los estudiantes en el comité electoral, siempre, y lo ha dicho así, siempre llegaban tarde a todos los actos, o todas las reuniones, todas las tareas que los representantes estudiantiles. Entonces, todo daba a pensar que, bueno, llegan, y hablamos también con el docente que estaba involucrado, dice, nosotros estábamos trabajando desde las 8 de la mañana ayer, los estudiantes llegan un poco más de las 11 de la mañana, y resulta que ya teníamos que haber comenzado con ese proceso de hacer un recuento por verificación aleatoria, si las papeletas en los diferentes paquetes, tomando uno de aquí, otro de allá, estaban correctos o no. Eso es lo que estábamos haciendo, un recuento. No hemos abierto todos los paquetes, solamente se trataba de 4. En ese momento llegan los estudiantes, toman las fotos. Habían 2 miembros de la Federación Trabajadores Administrativos de la FUT que estaban ahí cooperando, y nada más. Pero esa es una tarea que se tenía que haber realizado a las 8 de la mañana, y resulta que los estudiantes no estaban ahí. Ahora, por suerte, han decidido que las elecciones van adelante, y me parece que es la mejor decisión que se ha tomado para darle certidumbre, darle tranquilidad a la universidad y devolverle un elemento democrático que se debe realizar mañana, y gane quien gane, pues, y el que gana es por la voluntad de docentes y estudiantes. Claro, no siempre es que gane el mejor, ¿no? Pero bueno, eso es efectivamente una voluntad democrática, y hasta ahí llegamos. Pero ¿quién es el mejor? No sabemos quién es el mejor. Todos son mejores. Todos son. Claro, todos dicen, todos creen que son mejores. Ya acaba de hacerle, pero todos dicen que son mejores. ¿Qué estás hablando, primaveral Lucho Guevara? Es que lo mejor depende de la concepción de cada uno, ¿no? Que de cada uno. Está bien. Todos son mejores, entonces. Bueno, entonces va adelante las elecciones universitarias, nunca se habían suspendido y estaban en vilo. Eso ha servido para que se sigan tirando en declaraciones ataques furibundos los diferentes candidatos a lanzarse acusaciones aquí y allá. Pues le deseamos lo mejor a la comunidad universitaria, pues que mañana asista y decida por el destino de esta universidad tan golpeada, tan venida menos, tan jodida, aunque sea primaveral este día. Y otra cosa, querido Lucho, el Tilín, nuestro presidente del Estado Plurinacional, tiene en sus manos ya la decisión para ver si es que se lleva adelante o no se lleva adelante el 2023 el censo, ¿no? Mi opinión personal es que ahora es cuando él tiene que tener la talla de un estadista, lo vengo diciendo, es decir, y un estadista que pueda resolver esto que nos está llevando las cosas realmente a límites. Tenemos la opinión editorial, y con esto vamos a terminar, del Correo del Sur. Nos está llevando a un espectro muy grave, ya no solo político, sino económico, y esto es algo que no le afecta solo a los Cambas, afecta a todo el país, y a futuro también a las políticas económicas que usted, señor presidente, tome. La editorial de hoy del Correo del Sur se llama Ya fue suficiente, y sí, ya fue suficiente, y si está en sus manos, señor presidente, póngase las pilas y sea un estadista y conduzca la nave del Estado por donde nos conviene a todos los bolivianos. No se saque la mierda como se están sacando. Hay a puñetes, patadas, rasguños entre evistas y arcistas en la asamblea. Póngase más arriba, póngase más arriba, y sea usted el que defina esto y solucione como el presidente que usted es. A ver, ¿qué esperas, Alex? ¿Pero qué esperas del presidente? Vos dices que se ponga la talla de estadista. Cuando vos dices la talla de estadista, ¿qué implica eso? Que renuncie a ciertas presiones de tipo político. Pero, a ver, Alex, que aquí no gana el más. Vos estás como político aquí, Alex. Entiéndome. A ver, Alex, pero sí. Que la talla de estadista. ¿Vos quieres que siga? ¿Vos quieres que siga el despelote? Alex, Guevara. ¿Quieres que siga? Simplemente. ¿Quieres que siga? A ver, ¿qué espero? Ahorita en manos de quién está Guevara la solución de esto. Pero Alex, a ver, déjame hablar. Cuando vos dices, ¿no? Ahora que se ponga la talla de estadista, que renuncie a sus ambiciones personales, eso es
político. ¿Yo qué le pediría, Alex? Espera, es demagógico, mejor dicho, demagógico. Ahora, ¿qué te digo? ¿Qué le pediría al presidente? Presidente, emita un decreto supremo en el que diga que las elecciones van a ser en octubre del 2023. Punto, listo. Es el censo, nada más, listo. Y ves. ¿Qué es esta? Por eso, claro. Pero es justamente lo que no quieren que hagan los demás. Pero etcétera. escúchame, Alex. Por eso está jodido. Pero escúchame, eso es lo que quisiéramos, no sé si todos, porque hay que reconocer que hay dos bandos y que son fuertes, porque esa sería la única manera de solucionar este problema. Ya no necesitas conversaciones, porque nos hemos dado cuenta que durante este tiempo ha habido conversaciones de dos bloques de paredes, de frontones, no pasaba ni la pelota para acá ni la pelota para allá, o sea, no se entendía. Entonces, la única manera de solucionar este problema es el que el presidente diga: vamos a hacer el censo en 2023, así sea en diciembre, en octubre o en noviembre, y nada más. No hay, porque ya los de Santa Cruz han dicho que no van a levantar sus medidas de presión, y todo indica que así va a acontecer. Ahora, ¿qué otro escenario se podría presentar? Que el presidente diga: hacemos el censo en 2024, en abril, o qué sé yo, o en mayo, y resulta que decretamos un estado de excepción y punto. ¿No? Bueno, ya fue suficiente. Llegó la hora de que el gobierno asuma su responsabilidad en este conflicto y reconduzca el país, y que la institucionalidad cruceña deponga actitudes beligerantes para que entre las dos partes arriben a los acuerdos necesarios para pacificar al país. Nos vemos. Pero antes de que la encuesta. Alex, antes de que nos eso dice el editorial. No, está bien. Eso dice el editorial. ¿Te vas a poner contra el editorial? Pero no me estoy poniendo, Alex, no me estoy poniendo en contra. Me estoy poniendo en contra no en contra del editorial. Lo que pasa es lo siguiente: por una parte se pide al gobierno que tome una decisión. Por otra parte, se pide a los del comité cívico que bajen la temperatura. Pero si ambos no quieren ceder absolutamente nada, el punto no, ni el presidente, pero si el presidente es el gobierno, bueno, ya, es el gobierno, pero tampoco quiere. Por eso le estamos pidiendo que se ponga por encima de estas dos. Pero Alex, pero por eso se ponga a la altura de un estadista. Alex, papito, por eso es que la altura del estadista, según lo que vos pides, es agarrar y hacer lo que los otros dicen. No lo que los otros pero dicen, claro, lo que le conviene al país. Piensa este man y que es un estadista, llevando a más confrontación, metiendo ¿cómo se llama? Por una fecha, metiendo, como vos dices, un estado de excepción y basureando a toda una región, porque eso es lo que es. Y no hablemos de Camacho, porque ese man está en otra. Alex, pero hay gente ahí que tiene sus razones. Entonces, si él piensa que Bolivia va a estar mejor así, metiendo a los militares allá, que lo haga. Yo no estoy de acuerdo. Alex, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo se puede resolver? Sí. ¿Cómo se puede resolver este problema? Teniendo posiciones tan cerradas de parte del gobierno y de la institucionalidad de Santa Cruz. No, a ver, escúchame, Alex, ¿cómo se puede resolver este problema teniendo estas posiciones tan encontradas? No me has dicho. La única manera de resolver es esto: agarrando, Alex, tomando una moneda y lanzándola al aire. No hay más. No hay más. La mandaremos ahorita. No, ahorita, con árbitro FIFA, la encuesta. La encuesta. ¿Qué dice? Hasta eso me has olvidado con tu moneda, ya. Entonces, claro, la gente quería que vaya adelante las elecciones. Pues 60% está de acuerdo con que vaya adelante las elecciones y 40% que no. Qué extraño. Pero igual, ya nos han avisado, las elecciones van. Y por suerte van. Muchísimas gracias. Hasta mañana.